¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente con Nudos del Pasado. Realmente tuve que lo mismo le dije a nuestra invitada de hoy, cuando la invité a esta entrevista, en la calle muchas personas que me han dicho, ¿cuándo vas a hablar del cordobazo? Bueno, hoy tenemos que hablar del cordobazo no solo porque lo pide la gente, sino porque muchos de los entrevistados mencionan el cordobazo. Así que bueno, tema que iba a ser para el año que viene, haciendo un hincapié especial con Córdoba, lo vamos a tener que hacer este año. Así que bueno, con ustedes, la gran Mónica Gordillo. ¿Qué tal, Mónica? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por estar con nosotros. Semejante movilización que fue Córdoba, uno lo primero que piensa es, ¿por qué Córdoba? Bueno, sí, esa fue una pregunta además que inmediatamente de sucedido el Cordobazo se hicieron todos los medios, se hicieron todos los actores, digamos, preguntando qué pasaba de particular en Córdoba que se había convertido en ese estallido, en esa explosión que llamó la atención, digamos, de todos los argentinos. En realidad, Córdoba tenía características particulares que sintéticamente voy a destacar, pero adelanto que en la conversación voy a tratar de sostener que el cordobazo, digo, no hubiera sido posible exclusivamente por la situación de Córdoba. Si bien hay características que lo convirtieron en el lugar de la protesta, realmente hay que hacer consideraciones como de lo que estaba ocurriendo tanto en el país como en el resto del mundo, que es lo que permite explicar que Córdoba se haya convertido en el lugar de la protesta. ¿Por qué Córdoba? Bueno, Córdoba tuvo una particularidad que fue la pionera en el desarrollo de la industria metalmecánica, específicamente de la industria automotriz. En Córdoba se instalaron las primeras fábricas automotrices transnacionales, como fue la industria Kaiser Argentina y Fiat. Esto respondió a un plan, a un proyecto que en realidad es del segundo plan quinquenal, es decir, del segundo gobierno de Perón. Fue Perón quien firmó los acuerdos con estas dos empresas transnacionales para que se instalaran en Córdoba. Bueno, luego lo derrocaron y ese proyecto lo continuaron las políticas desarrollistas de Frondizi, ¿no? Que luego cuando llegó en el 58, que además amplió esa política a todo el país, viniendo otras transnacionales como, bueno, las que se radicaron en el norte en la zona norte de Buenos Aires. Pero Córdoba ya estaban en funcionamiento desde el año 56, se pusieron en funcionamiento la planta de ICA y Fiat, y esto generó dos consecuencias importantes. En primer lugar, permitió una gran movilización interna hacia, digamos, de las provincias circundantes y del interior hacia la ciudad de Córdoba para trabajar en esas plantas, lo que implicó un gran crecimiento de poblacional en Córdoba, de población joven, o sea, un gran proceso de urbanización en torno a esas plantas, se crearon nuevos barrios, y además con la particularidad de ser un proletariado no solo joven, sino que en general, por primera vez, tenía la experiencia de vida en fábrica con un proceso de organización del trabajo claramente fordista, con gran concentración de personal, porque estas plantas llegaron a tener en los años de mayor producción 10.000 trabajadores. Entonces, esto generó, digamos, un nuevo tipo de obrero industrial en Córdoba y también un nuevo tipo de sindicalismo, porque el ESMATA Córdoba, la seccional del ESMATA Córdoba, que se creó en el año 1958, 56, el ESMATA ya estaba funcionando a nivel nacional,
pero no con plantas de producción, sino armando, o sea, talleres que armaban las piezas importadas y armaban. Entonces, lo que digo que fue muy importante porque el ESMATA Córdoba fue el primero en plantear los convenios colectivos en estas plantas, o sea, sirvieron de modelo a las que luego se instalaron en el Gran Buenos Aires. Esto le dio un gran poder estratégico a Córdoba, incluso en su relación con las seccionales de Buenos Aires. Y un sentimiento, de hecho, Córdoba, hasta que digamos, expandió la industria en el resto del país, era la seccional que tenía más cantidad de afiliados. Esto le daba, digamos, un poder estratégico muy importante, porque además el ESMATA permanentemente tenía que hacer, estoy hablando del sindicato de mecánicos, ¿no? Tenía que hacer movilizaciones, demostraciones de fuerza para conseguir la negociación de esos convenios con las patronales, ¿no? Era toda una línea nueva que se estaba abriendo. Bueno, esto le dio un sentimiento además de gran autonomía frente a Buenos Aires y un sindicalismo muy combativo en el plano de las reivindicaciones económicas, no necesariamente un sindicalismo revolucionario, ni mucho menos, pero sí un sindicalismo que sabía negociar muy bien y que apelaba a la acción directa, a marchas, a protestas, o sea, había un ejercicio de la protesta para conseguir sus reivindicaciones. Por otro lado, Córdoba también tenía otro desarrollo importante, que era el de la energía, por las grandes obras que se habían hecho durante la etapa de Sabatini, con relación a diques, etcétera, y también requirieron para la instalación de estas fábricas, o sea, otro sindicato importante era el sindicato de la empresa provincial de energía de Córdoba, que era el sindicato de Luz y Fuerza, con la presencia de Agustín Tosco. Entonces, esta combinación, que no necesariamente eran sindicalistas, el ESMATA era peronista, Tosco no, pero era el sector de los independientes, pero tenían una idea común de converger en la acción, la unidad en la calle, y esto fue una característica muy clara que ya se notó en el programa de la Falda del año 1957, digamos, de la unidad obrera. Por otro lado, tenemos, y ya voy a ir redondeando para no detenerme solo en este punto, pero por otro lado está la universidad, ¿no? La Universidad de Córdoba es una universidad, bueno, la más antigua del país, y sobre todo en esta época que también tuvo un gran desarrollo a nivel nacional, ¿no? Esto no es solo de Córdoba, pero una importante movilidad social ascendente, y digamos, es la época de la posguerra, donde también hay una importante apertura cultural. La Universidad de Córdoba se dio un crecimiento muy notable en la matrícula y sobre todo también en la composición social de los estudiantes. Es decir, vinieron muchos de las provincias del interior. Bueno, esto fue siempre una característica de la Universidad de Córdoba, digamos, que concentra estudiantes de las políticas del interior, del norte e incluso de Bolivia, de Perú, que vienen a estudiar a Córdoba. Y por otro lado, también lo que se dio es que hubo una intención de estos sectores, sobre todo el sindicato de Luz y Fuerza, pero digamos, de querer promover una unidad obrero-estudiantil, ¿no? Bueno, Córdoba también fue un lugar de desarrollo de importantes corrientes de intelectuales de izquierda, del grupo de pasado y presente, por ejemplo, que era un sector que rompió con el Partido Comunista y editó una revista, o sea, un grupo gramsciano. Y bueno, y también de movimientos de sacerdotes para el tercer mundo. Digamos, toda esta cuestión me parece que configuró un clima especial en Córdoba que puso en disponibilidad a determinados actores para actuar cuando se dieran las circunstancias. Esto lo digo así porque, digamos,
Para llegar al cordobazo fue necesario antes igual crear condiciones, ¿no? Que en todo caso podemos ir conversando para no... Vos interrumpime porque por ahí soy media larguera. Sí, sí, está bien, no hay problema. Y dígame, usted mencionó a los estudiantes. Porque los estudiantes, bueno, ni hablar de lo que fue la reforma universitaria, pero los estudiantes a nivel nacional, con el peronismo hay una ruptura, digamos, con el movimiento obrero. Sin embargo, en Córdoba, ¿qué pasa allí? No, en realidad esa ruptura que efectivamente se había dado inicialmente, o sea, cuando en el 55 los estudiantes actuaron apoyando a la Revolución Libertadora, pero sin embargo, luego ahí empezó a haber una ruptura, como hubo en realidad con varios sectores que habían apoyado la Revolución Libertadora, pero que después, frente a las políticas represivas o e incluso hubo cuestionamientos dentro de los sectores de izquierda por la proscripción del peronismo, ¿no? Que por mantener la proscripción del peronismo. Y en realidad, en lo que refiere al movimiento estudiantil, aquí hay una cuestión que no hay que perder de vista, y es que el movimiento estudiantil había recuperado con Frondizi el funcionamiento del gobierno tripartito, ¿no? O sea, de lo que había establecido la reforma universitaria, es decir, el gobierno colegiado con representación de profesores, estudiantes y egresados, y eso había venido funcionando muy bien desde el gobierno de Frondizi. Y eso había significado la recomposición de los centros de estudiantes, y ya desde esa recomposición de los centros de estudiantes, una apertura cultural muy significativa, algunos centros de estudiantes a nivel nacional, no solo en Córdoba, habían empezado a apoyar los planes de lucha de la CGT que tuvieron lugar en el año 64, ¿no? Es decir, ahí empezó a darse, digo, a comienzos de los 60, un acercamiento de algunos sectores estudiantiles al movimiento obrero. Por supuesto, tenía que ver con el clima continental, latinoamericano que se estaba viviendo, los replanteos dentro de la izquierda, digamos, el ejemplo de la Revolución Cubana, digamos, que lo lleva a sectores que no son peronistas, sin embargo, a empezar a replantearse que la lucha debía ser conjunta, ¿no? Por un lado. Entonces, por ejemplo, ya en el año 64, la FUC, en el caso de Córdoba, pero creo que la FUA también, apoyan los planes de lucha que lleva adelante la CGT, ¿no? Ya la CGT recompuesta. Y acá hay otro hito muy importante para entender el comportamiento estudiantil y para entender por qué la cercanía, la posibilidad de unión del movimiento obrero estudiantil, que tiene que ver con lo que fue el golpe de Onganía, sin duda, ¿no? En el año 1966, cuando Onganía, el 28 de junio, la Revolución Argentina, como se autodenominaron, derroca al gobierno semidemocrático, digamos, de Ilia. Digo semidemocrático porque es un gobierno que era un gobierno legal, pero donde se había mantenido la proscripción del peronismo, entonces no era un gobierno totalmente legítimo. Y el golpe de Onganía lo que hace es intervenir las universidades, y esto significa terminar con ese cogobierno del que hablábamos antes, que había sido recuperado, terminar con el cogobierno y sobre todo con la posibilidad de centros de estudiantes, bueno, el cogobierno, o sea, eso que era una tradición y que en Córdoba tenía mucho peso también. Entonces hay una respuesta estudiantil muy contundente en todo el país. Se toman las universidades nacionales, hay docentes docentes y estudiantes toman las universidades, incluso algunos se van del país, pero en Córdoba en particular
ahí hay un hecho que es muy significativo, y es que dentro de este marco de movilizaciones estudiantiles, que prácticamente ese año 66 las clases no comenzaron, no se reiniciaron en el segundo cuatrimestre, luego de que había sido la intervención a las universidades, en marchas y huelgas de hambre que hicieron los estudiantes cordobeses, como en todo el país, ¿no? Esto no fue exclusivo de Córdoba, pero lo que hubo en Córdoba fue que hubo un muerto, el primer muerto estudiantil, que fue Santiago Pampillón, y que fue herido en una manifestación por balas de la policía, porque no eran balas de goma, eran balas reales. Lo mataron a Santiago Pampillón, y Santiago Pampillón tenía la particularidad de ser estudiante de ingeniería y a su vez empleado en la empresa Ica Renault, o sea, empleado en una empresa automotriz. Esto muestra un perfil de estudiantes que se daba en esa época, no digo que fuera mayoritario, pero que se posibilitaba que hubiera trabajadores que estudiaban, y esto significó que la CGT local, el ESMATA, y que, digamos, bueno, por supuesto el movimiento estudiantil, iniciaran una acción conjunta. Pero bueno, esto es un hito, nada más, pero a partir de entonces, digo, hay una intención deliberada de algunos dirigentes, y en esto fue muy importante la tarea de Agustín Tosco, del secretario de Luz y Fuerza de Córdoba, por plantear en todo momento que la lucha debía ser conjunta. Y con la Revolución Argentina se empieza a plantear también que la lucha ya no puede ser, porque la Revolución Argentina implica un gobierno de una dictadura militar, entonces que la lucha ya no puede ser solo por el boleto universitario, por el comedor, sino que hay que empezar a hacer una lucha conjunta contra la dictadura. Entonces, estos hitos llevan a esta unión, ¿no? Sí, y dígame, usted habló de los sindicatos también. ¿Estos sindicatos que se forman particularmente en las plantas de Córdoba? Sí, ¿qué pasa? Ah, los sindicatos de planta, claro. Son los sindicatos, claro, eso está muy bien, porque la empresa Fiat específicamente, o sea, si bien el personal de la empresa ICA, que después se va a convertir en ICA Renault, porque gran parte de las acciones la va a comprar Renault, estaba afiliado al ESMATA, igual que gran parte de autopartistas que proveían al ESMATA. En cambio, la empresa Fiat, que estaba radicada, es muy interesante también ver la localización de las plantas, porque una estaba radicada en el sudoeste de la ciudad y la otra en el sudeste. Digo, esto es interesante para ver luego cómo se movilizan en el momento del Cordobazo. O sea, estaban cercanas al centro, pero no, obviamente no en el centro, no muy cerca del centro. En el caso de la empresa Fiat se negó a que su personal, se opuso a que su personal, como debía ser por encuadramiento sindical, se afiliara al ESMATA. Y entonces, lo mismo que había hecho en Turín, la empresa Fiat creó sindicatos de planta. En el caso ni siquiera de empresa, ¿no? Porque Fiat tenía 3 plantas en Córdoba: la planta de Concord, que producía autos, la planta de grandes motores diésel, que producía grandes motores para transporte de energía y camiones, y Fiat Matterford, que producía material ferroviario, vagones, etc. Las plantas estaban una al lado de la otra, en el mismo predio, pero eran plantas separadas. Sin embargo, cada una de ellas tuvo su propio sindicato de planta: el CITRAC, que era el Sindicato de Trabajadores de Concord; el CITRAM, Sindicato de Trabajadores de Matterford; y CITRAG GMD, Sindicato de Trabajadores de Grandes Motores Diésel. Esta idea de la empresa, digamos, el objetivo era justamente dividir para mejor controlar al personal de su planta.
Estos sindicatos, sin embargo, luego le van a dar una sorpresa a Fiat, porque después del Cordobazo van a ser los que se van a autodenominar los sindicatos clasistas, ¿no? O sea, que llegan a sostener posiciones clasistas. Pero durante la década del 60 se mantuvieron un poco al margen de la movilización porque eran sindicatos muy controlados por la empresa, ¿no? Hay justo esto último que dijo, de muy controlados por las empresas, porque, primero, ¿por qué agrego esta pregunta? Porque a veces cuando doy en la escuela este tema y explico de los sindicatos de plata, los chicos no entienden para qué el sindicato, porque por ahí los chicos creen que para lograr mayor independencia. Yo siempre les digo, no necesariamente, porque estos sindicatos estuvieron más manejados por la patronal que por los propios empleados. Claro, claro. Bueno, los orígenes de la movilización del 69. Bueno, si yo tuviera, cada vez me convenzo más, a pesar de que, digamos, he revisado varias veces este tema en distintas publicaciones. Justamente la semana pasada, hace 2 semanas, estuve en México haciendo me invitaron a un coloquio que comparaba el cordobazo con el mayo francés y con el octubre de Tlatelolco en México, buscando de ver qué había de común, qué había de diferente, ¿no? Bueno, y digo, cada vez me convenzo más de que hay una serie de elementos comunes, bueno, en aquellas movilizaciones, no voy a hablar ahora de eso, pero sí que lo que quiero decir es que hubo elementos necesarios, preparatorios, digamos, y estructuras, yo diría, movilizadoras, que fueron fundamentales para ir creando el clima que luego explotó en el Cordobazo, ¿no? Entonces, una de esas estructuras movilizadoras fundamentales para mí fue la creación de la CGT de los argentinos en marzo del año 1968. La CGT de los argentinos fue una rama, una división de la CGT Azopardo, ¿no? O sea, nuestro modelo sindical crea una única central, es decir, esto fue una división que no fue reconocida por el gobierno. Bueno, de todas maneras tampoco funcionaba libremente la otra CGT Azopardo en ese momento, pero ¿qué tuvo de particular la CGT de los argentinos? Y es que estábamos en un clima de dictadura. Esto es muy importante ubicar el momento. Estamos hablando de marzo del 68, cuando se crea. Habían transcurrido ya 2 años de gobierno militar. Había ocurrido en octubre del año 67 la muerte del Che Guevara en Bolivia, tratando de llevar su revolución. Digo, es un clima muy caldeado. Habían empezado a surgir en el país protoorganizaciones guerrilleras, es decir, digo proto porque todavía no habían salido a la luz, pero sin embargo expresiones de la izquierda peronista, de la izquierda marxista, habían empezado ya a pensar en la opción de la vía armada para derrotar a la dictadura, porque estábamos en un gobierno dictatorial. Y entonces, en ese marco, la CGT de los argentinos lanza el 1 de mayo del año 68 un programa de acción que no es solamente un programa de acción sindical. Ya voy a decir qué pasaba desde el punto de vista del movimiento obrero, pero digo, un programa de acción que es un programa político que convoca a los distintos sectores sociales, a los estudiantes, y no solo los convoca, sino que empieza a hacer reuniones. Por eso yo digo que la CGT de los argentinos se convierte como en una estructura movilizadora a los sectores, digamos, a los sectores estudiantiles, a los sacerdotes el movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, que ya también estos se han constituido en el país. De hecho, en Córdoba son importantes, es importante el trabajo que empiezan a hacer en villas. Además, ya ha tenido lugar la conferencia episcopal
de Medellín han lanzado el llamamiento digamos, contra la pobreza en el mundo, son los sacerdotes de la opción de los pobres, y también tienen reuniones con estos sectores que están pensando en optar por la vía armada. Entonces, la CGT de los argentinos tiene además, y esto es muy importante para lo que voy a pasar a señalar, sus principales apoyos son en el interior del país. O sea, la CGT de los argentinos es apoyada en Córdoba, es apoyada en Tucumán, en Rosario, en Corrientes, en Santa Fe, que son los lugares donde, voy a señalar, empieza a darse la movilización que empieza siendo una movilización estudiantil. O sea, de esto tal vez se asocia poco con lo que fue el Cordobazo, pero en realidad la movilización comenzó siendo estudiantil. Pero voy a señalar 2 o 3 puntos nomás con relación a eso, pero ¿cuál era la situación del movimiento obrero? Bueno, estaba, como digo, se había creado la CGT de los argentinos, pero ¿cuál era la demanda del movimiento obrero? El movimiento obrero tenía, desde el plan Krieger-Bacena, que se había lanzado en marzo del año 67, tenía congelados sus salarios y prohibida la negociación colectiva. Esto para la práctica, digamos, lo que era la práctica de la dinámica sindical, fue absolutamente vista como una gran afectación. ¿Por qué? Porque desde el año 58 ningún gobierno había interrumpido la negociación colectiva. Este plan Krieger-Bacena congela salarios y congela negociación colectiva. En ese contexto estábamos en el 68, digo desde el punto de vista sindical, cuando se crea la CGT de los argentinos. Ese congelamiento salarial tenía que levantarse y restablecerse la negociación colectiva en diciembre del año 68. Cuando llega a ese punto, ese momento, Onganía, en vez de restablecer la convención colectiva, la posterga, prorroga ese congelamiento. Entonces hay una demanda muy, muy insatisfecha por parte del movimiento obrero, pero además yo lo que decía es que también como consecuencia de esta incidencia, de este programa político que empieza a lanzar la CGT de los argentinos, tienen lugar en el país una serie de expresiones, bueno, ya las había habido en Tucumán, como consecuencia, ollas populares, etcétera, como consecuencia de una situación muy negativa en los ingenios, como consecuencia de las políticas de Onganía. Pero digo, empiezan a darse, y esto es muy determinante, expresiones estudiantiles como son las que tienen lugar en la Universidad del Nordeste, cuando protestando por la privatización del comedor universitario, hay manifestaciones y allí muere otro estudiante, Juan José Cabral. Esto es el 15 de mayo del año 69. Cuando se dan las marchas de repudio contra este estudiante, tenemos también 2 nuevos muertos en Rosario, Norberto Blanco y Bello. Bueno, entonces, frente a ese clima, es cuando se decide, frente a ese clima y frente al incumplimiento, digamos, de Onganía, de su promesa de restablecer los convenios colectivos, es que ambas CGT deciden convocar a un paro nacional, por primera vez, digamos, desde que está Onganía, a un paro nacional general para el día 30 de mayo. Lo que hace Córdoba es adelantar ese paro al día 29 de mayo y darle, para hacerlo más largo, o sea, no es que le cambie la fecha, sino que propone un paro activo de 38 horas en vez de 24, y lo convierte, como digo, en paro activo. En un paro con movilización, donde se concentrarían los trabajadores en sus lugares de trabajo y de allí marcharían en una gran marcha al centro desde todos los lugares fabriles
para concentrarse en un acto en la CGT en el centro de la ciudad. Interrumpime si querés, porque por ahí... No, la pregunta es que va en conjunción, las dos preguntas que yo tengo, es, primero, cómo se dieron esos días de movilización y lucha, pero sobre todo, digamos, más allá de los hechos, ¿cuánto hubo de planificación en esa movilización y cuánto hubo de improvisación? Digamos. Porque, o sea, ¿por qué hago esta pregunta? En los últimos tiempos han aparecido mucha gente en los medios hablando de Córdoba y hablando de la relación con Fidel Castro, con esto, con el otro, pero bueno, ¿cuánto hubo de planificación desde Córdoba? ¿Sí? ¿Y cuánto en sí las cosas se fueron dando solas, por decirlo? Relación con Fidel Castro no me consta, yo he trabajado muchas fuentes y esa conexión no, o sea, lo que sí se dio, y eso es la verdad histórica, digamos, es la planificación de la marcha. Hubo reuniones donde se organizó cómo partirían las columnas. Además, la decisión de convertirlo en paro activo fue una decisión realizada de manera conjunta, donde se habían convocado también a los estudiantes. O sea, fue digamos, la marcha fue organizada como una protesta obrero-estudiantil. Eso es lo que fue organizado. ¿Y por qué obrero? Por estas demandas que yo decía, o sea, demandas salariales en realidad, o sea, de restablecimiento de convenciones colectivas, además de la cuestión puntual de que en Córdoba había sido anulado el sábado inglés, que era una ley provincial, o un problema particular de la UOM con las quitas zonales, pero eso no era lo más importante, porque el paro había sido convocado a nivel nacional por las dos CGT, es decir, Córdoba no se corta, no hace una cosa sola. Sí, lo que hace es esto que dijimos, adelantarlo y cambiarle la modalidad. Pero eso desde el punto de vista de las demandas obreras eran comunes, en general podríamos decir que eran comunes a las del resto del país. Y la cuestión, ¿por qué hacerlo con los estudiantes? Por toda la represión que los estudiantes habían sufrido, que estábamos hablando de las 3 muertes estudiantiles. Entonces, así se fue desde Ciudad Universitaria, saldrían sus columnas, desde las plantas fabriles, tanto las del sur como las de las autopartes del norte, confluirían en un acto hacia el centro. Lo que pasó, y entonces eso fue planificado, también fue planificado que los obreros llevaran algunas bulones, tuercas. ¿Por qué? Esto, digamos, cuestiones defensivas, no armas de fuego, no nada de eso, porque eso no existió. Ya digamos, el acontecimiento tuvo distintos momentos. Eso no existió, pero sí sabían, porque había sido la experiencia previa de lo que había ocurrido tanto en Corrientes como en las marchas de los estudiantes en Rosario, que la policía iba a reprimir. Eso había habido muertos, no era ninguna idea alocada pensar que iba a haber represión. Entonces llevaron elementos para defenderse. Y esto fue lo que ocurrió en realidad cuando iban marchando hacia el centro de la ciudad. En la primera avenida donde venía la marcha principal de la planta de ICA Renault, en una plazoleta estaba postada toda la policía y empieza a disparar para no dejarlos avanzar al centro. O sea, la idea de la policía era que, y esto que pasó acá en el sur, pasó en el norte, pasaron en todos las entradas a la ciudad. O sea, lo que se quería era evitar que la manifestación llegara al centro. Frente a esta represión de la policía, tanto los estudiantes como los obreros, en vez de retroceder, empezaron a bajar. Se dispersó la columna, por supuesto, ya no iban encolumnados,
pero empezaron a bajar por los distintos barrios con el objetivo de llegar al centro. Allí fue donde empezaron a sumarse vecinos de las casas, de los barrios, donde los estudiantes pasaban, porque había una gran insatisfacción frente al gobierno, una gran oposición al gobierno dictatorial, y empiezan entonces a proveer elementos, que se arman las fogatas, las barricadas, etcétera. Bueno, cuando los trabajadores intentan llegar al centro, llegan al centro, la policía es desbordada, la policía tiene que recluirse, y por eso nosotros en algún momento hablamos de rebelión popular, porque ya la organización escapa sus predicciones y, digamos, la gente se suma por sus propias iniciativas, ¿no? Escapa lo que los dirigentes habían organizado. Y bueno, y se pasa a otro momento, y es cuando el gobierno nacional empieza a pedir la entrada del ejército, y que esto ocurre a la tarde, y la gran parte de la población trabajadora se va, quedan resistiendo en el barrio Clínicas, que es un barrio estudiantil cercano al Hospital de Clínicas, estudiantes y bueno, gente por ahí más comprometida políticamente, y resiste toda la noche, y bueno, hasta que se termina, digamos, con los tanques en la calle, la represión, etcétera. Hay cerca de 100 detenidos, 12 muertos, y bueno, y eso, ese segundo momento, digamos, es el momento del acontecimiento, de lo que escapó, lo que era lo que había sido planificado. Estamos hablando de Córdoba sin luz, sin transporte, Córdoba parada totalmente. Sí, sin luz, porque el gremio de Luz y Fuerza, que decidió cortar la luz, justamente cuando el ejército empezó a entrar en la ciudad, que lo hizo a la tardecita del día 28, 29, y bueno, sí, como una medida también de impedir o dificultar el avance de los tanques. Y también, bueno, se dio todo un sistema de comunicación a través de motos, digamos, pero eso fue básicamente, estuvo más concentrado en algunos barrios, ¿no? Ya el acto ese que se había planeado hacer en el centro, por supuesto, no se pudo hacer. Y luego, bueno, la situación cuando la gente tomó el centro, porque finalmente el centro fue tomado, pero me refiero tomado, en las concesionarias fueron rotas los vidrios, sacados los autos, quemados, confiterías importantes también, pero no hubo saqueo. Sí, lo que había, la gente se ponía a tomar el té, por ejemplo, en casas que representaban a sectores de la oligarquía cordobesa, digamos. Bueno, hubo una serie de puntos así que fueron atacados, pero había como un clima de fiesta, eso lo señalan, porque muchos dicen, por primera vez vimos a los policías de atrás, ¿no? O sea, salir corriendo a la montada, a la policía montada que escapaba para acuartelarse en la central de policía. Una de las cosas que a veces da risa del cordobazo, que creo que está en uno de los libros suyos, es cuando salían los empleados de las fábricas y llevaban gatos que agarraban en los pantalones. Sí. Miraban a los perros que estaban Sí. con la policía o con los militares, y los perros se desesperaban y los llevaban a la rastra. Sí, sí, el ingenio, la verdad que estuvo ahí muy presente, lo mismo que, bueno, esto no fue solo en Córdoba, las bolitas bolitas de paraíso, qué sé yo, a los caballos para que se cayeran, pero sí, de todo eso, todas esas cosas ocurrieron, porque, bueno, había una gran, yo digo, no había
banderas políticas en ese momento, pero sí una enorme decirle basta a la dictadura, digamos, ya basta. Esto fue, me parece, lo que abrió el Cordobazo, así como yo decía que no podía entenderse sin una serie de acciones previas y de cómo se fue conformando. Yo decía que la CGT de los argentinos actuó como una estructura movilizadora, pero también, o sea, ¿por qué decía esto? Porque no necesariamente porque la CGT de los argentinos haya tenido un papel fundamental en el momento, en el día del Cordobazo, sino en ir a través de su prédica del semanario de la CGT de los argentinos, que escribía Rodolfo Walsh, fue definiendo la situación como una situación de injusticia, ¿no? Entonces, que esto, o sea, construir la representación de una injusticia que no es solo de una persona, sino que es una injusticia social, esto juega un papel fundamental para la acción colectiva. Entonces, esto los que estudian la acción colectiva lo denominan como la creación de marcos culturales para la acción, es decir, crear la representación de injusticia y una identidad de afectados, por lo cual es necesario salir a la calle. Por supuesto, cuando se dan las condiciones, nadie, digamos, esta participación voluntaria no se hubiera dado si no se veía que había alguna posibilidad de éxito, es decir, que si no se hubiera visto que la policía estaba siendo desbordada, entonces yo contribuía con mi pequeña cuota de un papel, arrojar una botella, pero sin duda había una sensación, una necesidad de decirle basta a la dictadura. Y esto fue lo que yo creo abrió el Cordobazo, ¿no? O sea, abrió, como decimos, un ciclo de protestas, porque el Cordobazo fue el inicio, si bien uno puede entenderlo como la culminación de una cuestión de series que se venían preparando desde antes, fue el inicio de otras formas de protesta, ¿no? Y de otros actores. Esto es muy importante porque ahí se empiezan a diversificar los actores. Por un lado tenemos la línea de la protesta social que continúa con otros asos, con el rosariazo, con el tucumanazo, con el catamarcazo, con el mendozazo, treleuzazo, digamos, choconazo. Hay toda una serie de protestas así que tienen este carácter de puebladas, de rebeliones populares, o sea, que trasciende lo que es la protesta de un solo sector, pero por otro lado también hay procesos de radicalización obrera, que es lo que veíamos, conversábamos, bueno, es lo que ocurre en los sindicatos de planta, de Fiat, donde optan por una postura anticapitalista y empiezan a utilizar un repertorio de confrontación que es la toma de fábricas con rehenes para impulsar sus decisiones, que en realidad no son decisiones que no plantearan otros gremios, pero bueno, se definen políticamente de otra manera. Y por otro lado, el otro actor, entonces tenemos radicalización obrera, protesta social bajo las formas de rebeliones, tenemos también la aparición pública ya después el Cordobazo significó una gran reflexión en todas las organizaciones, no habían participado directamente como organización ninguna de las protoorganizaciones guerrilleras. Sin embargo, después del Cordobazo, todas reflexionaron que el Cordobazo daba una lección, que ahí estaba lo que había que hacer, cada uno lo interpretaba el Cordobazo a su manera, pero lo que sirvió fue para darle visibilidad pública también a las organizaciones armadas. Entonces, lo que abre el Cordobazo es otro momento, y otro momento, un ciclo que tiene otro punto culminante en el Viborazo, que también tiene lugar en Córdoba en marzo del 71, y que es promovido por los actores, básicamente por los sindicatos Fiat, pero ahí también ya tienen presencia organizaciones guerrilleras,
Ya estaba actuando Montoneros, estaba actuando el ERP, y eso es lo que a su vez en el poder lleva en el poder político, quienes controlaban en ese momento la junta militar, Levinson es reemplazado por Lanusse, y Lanusse desde Córdoba lanza el Gran Acuerdo Nacional, que es la decisión de convocar a elecciones, preparar el camino, digamos, para convocar elecciones sin la proscripción, levantando la proscripción del peronismo, que desde el año 55 había seguido proscripto. Esto abre la salida de la dictadura de la Revolución Argentina. Eso, el Cordobazo es el inicio de eso. Ahora, usted habló del inicio de un nuevo ciclo de protestas, lo que significó para la política argentina y demás. Para el sindicalismo de Buenos Aires, ¿qué significado tuvo ahí al corto plazo? Porque más allá de que lo matan a Bandor al mes del Cordobazo, sí, bueno, para el sindicalismo de las sedes centrales, eso ha sido un baldazo de agua fría también. Mirá lo que hicieron y nosotros no tuvimos nada que ver. Exactamente, sí, es una buena pregunta. Efectivamente, Bandor se opuso al Cordobazo, o sea, habló en sus declaraciones, dijo que ese no era el camino. Bandor había estado de acuerdo en la convocatoria al paro, por supuesto, porque había sido entre la CGT Azopardo y de los argentinos, pero después hizo declaraciones públicas que se había opuesto, que se oponía al Cordobazo, y eso precipitó su asesinato, que ya venía siendo planeado, pero esas declaraciones sin duda incidieron. Y bueno, y después lo que sucedió fue que el gobierno nacional, de alguna manera, y yo diría también hasta el propio Perón, que trataron de reforzar la unidad de la CGT para que el sindicalismo no se fuera de las manos, o sea que digamos que la línea predominante no adoptara tal vez posiciones más radicalizadas, porque inmediatamente después del asesinato de Bandor empieza todo un proceso de persecución primero que Perón mismo desde el exilio les quita apoyo, pero a Ungaro, que era el referente de la CGT de los argentinos, y empieza un proceso de persecución hacia la CGT de los argentinos, que digo, no era una CGT cordobesa, digamos, la CGT de los argentinos tenía su centro en Paseo Colón, pero la intención es justamente unificar al movimiento obrero en pos de una posición mucho más verticalista, o sea, que no se vaya de las manos. Bueno, y esto se logra después con Rucci, o sea, cuando en el año 70 Rucci se llama una normalización de la CGT, con una CGT de los argentinos muy desgastada, porque hay que decir que luego del Cordobazo, algunos de sus principales dirigentes son encarcelados, ¿no? En el caso de Córdoba, de Agustín Tosco, del Elpidio Torres, si bien luego son liberados en diciembre del año 69, pero digamos, es una CGT que ha quedado muy desgastada, y entonces, bueno, en lo que refiere a la CGT, la línea predominante va a ser la línea de Rucci, otro dirigente de la UOM, pero Córdoba, sin embargo, se va a diferenciar de Rucci. Aquí en Córdoba empieza a darse hacia el año 71, cuando tiene lugar un plenario, que es el plenario de gremios combativos, que es un plenario donde participan los sindicatos de planta, pero también una línea del peronismo que está mucho más cerca de los sectores de la izquierda peronista, que es la línea de Atilio López. Atilio López luego va a ser asesinado por la AAA en el año 74, y
bueno, digamos, hay expresiones disidentes, pero empiezan a ser de alguna manera más minoritarias. Porque la acción principal de confrontación va a pasar ahora por otros actores, que son los actores juveniles de lo que van a conformar, digo, dentro del peronismo, ¿no? Sin duda hay también otras expresiones por fuera del peronismo, pero dentro del peronismo los actores principales que van a confrontar al gobierno van a ser los actores enrolados en la tendencia revolucionaria del peronismo, con las diferentes expresiones de superficie y, por supuesto, también con las expresiones armadas, que son montoneros, ¿no? Entre una de ellas, montoneros, FAR, FAP. Me quedó una pregunta en el tintero. Iba a ir a la última pregunta, pero me quedó una en el tintero. La relación entre Tosco y Torres y Elpidio Torres siempre fue tensa, ¿no? Sí, fue tensa. Sin embargo, porque lo que pasa es que a diferencia de Elpidio Torres, perdón, de Atilio López, Elpidio Torres era el secretario general de ESMATA, ¿no? Atilio López de UTA. A diferencia de con Atilio López, incluso Tosco compartió la conducción de la CGT cuando en el año 71, ¿no? Antes de que después fue detenido Tosco nuevamente, pero Torres, él, digamos, era peronista, claramente peronista, respondía a la línea de Bandor, ¿no? A nivel nacional, era muy hábil para negociar los salarios, para movilizar a la gente, pero digamos, no aceptaba tan fácilmente competencia en el plano ideológico, digamos, la idea, él no aceptaba mucho la idea de que, o sentía o veía como un peligro que pudieran ser los afiliados llevados a posiciones más de izquierda, no peronista, ¿no? Entonces, no eran buenas relaciones, pero tampoco eran malas en el sentido de que eran, digamos, no tenían la relación que tenía con Atilio López, pero cuando había que actuar en conjunto, actuaban en conjunto. Eso se notó en los días del Cordobazo, ¿no? Bueno, y ahora sí, la última. ¿Cuál es el legado del Cordobazo hasta nuestros días? Bueno, es una cuestión problemática esa, porque por un lado, el Cordobazo está muy inscripto en la memoria de los cordobeses, porque además se hizo bastante en este tiempo por incorporarlo a los contenidos, digamos, educativos. Hay simbología que lo recuerda, siempre la hubo, ¿no? Siempre la hubo desde hace años, muchos años atrás, digamos, de colocar ofrendas en el lugar donde había caído Máximo Mena, que fue uno de los primeros muertos del Cordobazo y que era trabajador de Ica. Cuando se cumplieron en el 2019 los 50 años, se hizo una gran escultura en el local de la CGT, donde aparecen los tres referentes del Cordobazo, o sea, Elpidio Torres, Agustín Tosco y Atilio López unidos, digamos. Y en la memoria popular es muy común decir en las manifestaciones, paso, 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 se viene el Cordobazo, ¿no? Cuando marchan, como una cuestión así de amenaza. Pero digo, es controvertido porque también es usado, por ejemplo, por el actual gobernador, ¿no?, de Córdoba, para marcar una idea de cordobesismo que desde mi punto de vista no es buena porque olvida, porque en primer lugar marca una diferencia de que en cierta forma tiene un sentido de segregación,
¿no? Y yo creo que el cordobazo no puede ser visto como un problema, eso es lo que intentaba decir, como una cuestión que ocurre por problemas cordobeses. O sea, Córdoba se convierte en el lugar de la protesta de cuestiones que eran nacionales, que tenían que ver con la política nacional. Entonces, esta reivindicación a veces de decir, bueno, nosotros hicimos el cordobazo, como en realidad no lo hicimos solo los cordobeses, es decir, esto es importante de decirlo. O sea, el cordobazo se asentó sobre una serie de situaciones que venía, y lo hicimos frente a una política nacional, ¿no? Entonces digo, pensar estos usos del cordobazo con un sentido de diferenciarse del resto del país, me parece a mí que no es positivo para nada. El cordobesismo en su conjunto no es positivo para nada. Nada se resuelve solo. O sea, el cordobazo no puede ser analizado de una perspectiva exclusivamente local, ¿no? Ahora, los cordobeses en sí, más allá del gobernador, ¿lo ven como algo propio al cordobazo? La sociedad cordobesa, digamos. Es problemático. Yo no puedo, yo trabajo bastante cuando tengo posibilidad de mostrar que esto no es así, pero claro, fue tan sorpresivo los diarios, inmediatamente las revistas, siempre decían estalló Córdoba, ¿no? O sea, en realidad, digo, los del momento, ¿no? Entonces, yo no podría decir si hay una conciencia generalizada, o sea, sí hay un recuerdo, sí hay una apropiación del cordobazo como un símbolo cordobés. Ahora, no sé si se tiene conciencia, la verdad, de que esto era en el marco de un movimiento nacional, transnacional, y frente a políticas nacionales. Sin todo eso, y que hacer el cordobazo influyeron una enormidad de actores que, que trabajaban con Córdoba, obviamente, o sea, trabajaban con Córdoba, pero Ongaro, los sacerdotes del Tercer Mundo, pero no solo en Córdoba, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que debe entenderse, ¿no? Entonces, debe entenderse porque lo que mostraría, me parece como legado, es el pueblo en la calle, protestando, rebelándose, pero, pero en conjunto con diversos sectores sociales, haciéndose eco de problemas que estaban en otras provincias, porque por eso yo notaba lo que ocurría en Corrientes, en Rosario, o sea, es una sucesión de cosas. Y no es solamente una particularidad lo que ocurrió en Córdoba, no es una particularidad cordobesa. Sin duda, siempre históricamente hay lugares que por diversas situaciones, contingentemente, se convierten en lugares de la protesta. Pero Córdoba no se manifestó por problemas que fueran exclusivamente de Córdoba, eso es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, eso, no sé si respondo. Sí, más que respondido está. Bueno, Mónica, se nos ha terminado el tiempo. Estaría hablando todo el día, porque esto da para hablar y preguntar y repreguntar. 1.000.000 de gracias. No, por favor. Y bueno, esto ya le estaremos pasando el informe de esto. Sí, me gustaría mucho, porque creo que estas cosas siempre sirven para... nunca se acaba la tarea didáctica, pedagógica que tenemos que hacer, y me parece que es importante todo lo que, por más que ya hemos hablado tantas veces, siempre hay nuevas cosas, nuevas aristas que se pueden verse en relación siempre también con las coyunturas, ¿no? Y con los momentos políticos. Exacto. Bueno, nuevamente gracias. Bueno, espero entonces después tu... Y con ustedes nos vemos en 7 días. Chao.